Muy buenas tardes para todos. Vaya que amanecimos hoy con noticias de sismo, de alertas naranjas y después, por supuesto, todas esas imágenes falsas que ya empezaron a circular por las redes sociales, ¿no? Cuidado con lo que compran o miran o creen. No hubo destrucción, no hubo nada. O sea, a ver, vamos a ir en orden. De todas maneras, supongo que nadie vive por la zona. Yo vivo en Ciudad de la Costa, pero la verdad yo no... Tengo sueño profundo, no sentí nada, pero me consta que hay personas que sí, yo no sintieron. sentí nada. ¿Ustedes? No, nada. Bien. No, para nada. ¿Y la noticia? La noticia nos tomó por sorpresa. A mí me tomó por sorpresa. Decime que lo que primero que se te vino a la mente fue, no nos falta nada. Básicamente, sí. A todo el mundo le pasó esa falta sensación. que baje un plato volador y ya estamos completos. Sí. Bien, después uno escucha hablar a los que saben, y por supuesto vamos a tener en línea a un ingeniero que integra el Observatorio Geofísico del Uruguay. Y bueno, aprende sobre muchas cosas, entre otras que, bueno, estos son fenómenos que se dan desde hace mucho tiempo. Incluso hoy escuchaba el año 1888 como el año en que se registró el de mayor número en la escala local de sismos en nuestro país, frente a Colonia, en Colonia. Claro, vos lees terremoto, es más, no sé si hay que decir sismo, si hay que decir terremoto. En realidad son sinónimos, solo que el terremoto tiene afectación en tanto víctimas o daños y el sismo no. Pero en realidad es prácticamente lo mismo. Por lo menos es lo que uno ha aprendido a lo largo del manejo periodístico de este tipo de términos. ¿Te tocó alguna vez tener que manejar periodísticamente? Sí, en Perú, en 2 oportunidades. Ah, no, digo en Uruguay. Ah, no, en Uruguay no, pero justamente... ¿Pero viviste un terremoto? Sí, pero ese es uno de los temas, es la baja percepción de riesgo que tenemos acá con respecto a estos temas. En Uruguay no pasa absolutamente nada. No, claro, y esto que estamos viviendo ahora con una sequía que afecta a... Sí, ¿quién iba a imaginar que nos iba a faltar el agua? ¿Cómo lo catalogamos? ¿No es un desastre natural? Claro que lo es. Las inundaciones no son un desastre natural, generan miles de evacuados, situaciones muy complejas. Claro que lo tenemos. Ahora, si nos vamos a quedar con los grandes titulares, que ojalá nunca ocurran, de terremotos 8 o por encima de 8, o situaciones de tsunami o un huracán, pero claro que hay fenómenos naturales que afectan. Yo estoy un poco asombrado con el tema de la comunicación, realmente muy asombrado, porque van a ser 8 horas del hecho y todavía no hay una sola comunicación oficial. La verdad que me tiene totalmente asombrado. Bueno, se han pronunciado, ¿no? Oficialmente no. Pero ¿no has visto en entrevistas, por ejemplo, a Leda? Oficial no. Digo, el Sistema Nacional de Emergencias tiene como cometido trabajar en este tipo de situaciones. Bueno, bien, y están en eso. La pregunta es, lo que a vos te asombra, tal vez porque no fue tan trascendente. No, yo creo que para un país donde este tipo de fenómenos, el último fue el de 2016 y fue bastante menor a este, y también tuvo su impacto informativo, porque justamente sí, este tipo de situaciones no se producen en forma tan cotidiana. Los sismos, los terremotos ocurren a diario en todo el mundo, cientos. Y cuando digo cientos creo que me quedo corto. Estamos bien, obviamente. Ahora, vos pensás o intuís que en realidad Uruguay, todo aquello que siempre decíamos, ¿no? Entre las bendiciones de vivir en este país es que no hay grandes catástrofes. Bueno, lo del agua estaría entrando, pero ¿sí? Por lo menos ni tsunamis, ni terremotos, ni. ¿Advertís que puede cambiar? No. Yo no sé si puede cambiar, la verdad que no tengo información como para manejar si eso va a ocurrir. Lo que sí digo es que debemos estar preparados. Bueno. Y eso es lo que veo que no está funcionando. También veo que la comunicación, o sea, después que ocurrió el hecho, está claro que esto no lo puede prever absolutamente nadie, forma parte de un evento de la naturaleza. Por lo tanto, no estoy apuntando ahí. Ocurrió, no se puede prever. Ahora, después que ocurrió, no podemos hacer de cuenta que no pasó nada. El alcalde de Atlántida está diciendo que está recibiendo cientos de llamadas de la gente preocupada por lo que pasó y queriendo saber qué puede llegar a pasar. Y es razonable, por otra parte. Pero en situaciones de crisis me parece que hay que salir, decir, miren, por el momento la verdad no tenemos ninguna novedad, pero estamos trabajando. Se conforma un gabinete de crisis, se estudia y después se da información al respecto. Insisto, ¿va a evitar esto que ocurra un terremoto? No. Pero deberíamos ir, de alguna manera, pensando en la posibilidad de tener, por ejemplo, una campaña que hable de este tipo de situaciones. ¿Qué hacer ante un movimiento sísmico? Si vas manejando el auto, ¿qué haces? ¿Te quedás quieto? ¿Seguís en movimiento? ¿Te acercás a un vidrio? La lógica indica que no, pero lo sabemos, efectivamente.
de la misma manera que se trabaja, por ejemplo, en prevención de Bueno, incendios y dar pero con resultados. en esa misma línea, lo que te preguntaba es, obviamente no sos especialista, pero, Para nada. pero acá es como en sentido común que arrancamos este debate, ¿no? Sin nadie conocer del tema. Bueno, realmente tenemos que tener ese kit de primeros auxilios, los documentos prontos, saber cuál es el marco de la puerta donde te conviene para... Tenemos que tener esos datos, nos tienen que informar. Porque hay riesgo de que el día de mañana realmente el movimiento sísmico de las placas tectónicas, lo que fue que se movió, sacuda a niveles de posible daño, o en estas latitudes se sabe que no. Bueno, pero los registros indican, yo hoy a la mañana cuando me enteré de la noticia me puse a leer un poco sobre el tema del riesgo de sismos, terremotos y demás a nivel mundial, y Uruguay siquiera está dentro de los primeros 20 países con riesgo de este tipo de acciones de la naturaleza. Creo que lo encabeza China, luego México, el lugar 20 creo que está Italia, y nosotros estamos bastante lejos. De hecho, el registro de mayores movimientos sísmicos lo tiene China, de un registro que hay desde 1990 al 22, con 182 terremotos, y luego le sigue Indonesia. O sea, estamos lejos de eso, por supuesto. pero no quiere... Pero hay quizás, muchos matices, ¿no? No, Sí, no, claro. está bien, pero a lo que voy es que quizás estando lejos de eso, poco nos interesa. Bien. Por el momento. De hecho, este ha sido un país en el que hemos escuchado muchísimas veces el reclamo por parte de los que se dedican a los fenómenos naturales, de meteorología y demás, geólogos, de que es un país que va como que un poco atrás, ¿no? Yo hoy escuchaba que a una de las autoridades justamente hablar de que pareciera que hubiera más registro de movimiento, lo que hay en realidad es un poco más de equipamiento para registrarlos, pero no es que no pasaran antes. Vamos a salir de alguna duda. ¿Les parece? Producción se puso en contacto y lo tenemos en línea en este momento con Enrique Latorres, que es ingeniero y que es integrante del Observatorio Geofísico del Uruguay. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Un placer. No, al contrario, el placer es nuestro y le agradecemos realmente por su tiempo, porque se podrá imaginar que entre los alarmistas, los, aprehensivos y los descreídos, la información hay de puede irse todo. para cualquier lado, ¿no? ¿Qué pasó anoche? O esta mañana, digamos. Bueno, a las 5:43 hubo un sismo. El origen lo tenemos calculado por ahora, porque sí estamos ajustando los datos con nuestra red de sismómetros, que son 20 sismómetros repartidos por todo el país. Y nos está dando en la costa frente a Parque del Plata aproximadamente. Pero eso se va ajustando a medida que vamos agregando más información de los sensores y vamos afinando los datos. Bien. ¿Normal en nuestro país? ¿Excepcional? Nosotros medimos sismos, yo qué sé, todas las semanas. O sea, hay una gran cantidad de sismos que son de muy poca intensidad. Sí. Y que ocurren, la mayor parte de nuestro país está desocupado, ¿no? Deshabitado, donde no lo siente nadie, ¿no? En este caso es un sismo sobre una zona bastante poblada, ¿no? La zona de la costa. Sí. Y entonces causa más alarma. Además, dentro de la historia, nuestros 13 años, este sismo es tal vez el más fuerte, el de mayor magnitud que hemos registrado, ¿no? Bien. Pero hay históricos mucho más grandes. Bien, exacto. Se habla por ahí del 88, ¿no? Del 1888 como el más grande registrado, ¿puede ser? Sí, nosotros encontramos uno en notas de Álvaro Núñez Cabeza de Vaca, en 1542. Estaba Gonzalo de Mendoza, que estaban, los adelantados. cerca de... Sí, eran tal cual los adelantados. Estaban tratando de refundar Buenos Aires y no les había ido bien por temas de clima. Estaban enfrente a lo que sería la estancia Anchorena, allí, en la costa. Y entonces tuvieron un sismo muy grande. Ellos hablan de una ola de tierra. ¿Ola de tierra? Sí, se nota que fue algo muy grande. Quizás eran 200 personas, pero el tema es que el 6%, 12 personas de ellas, murieron. Ah, caramba. ¿Ya? Tú pensás que no habían más nada, ¿no? Lo que había era charrúas en todo el territorio y estos eran los pocos europeos que había en todo el Uruguay, Claro. de lo que hoy es Uruguay. Perdón, no entiendo
trato de visualizar la ola de tierra. Y, no sé, un sismo me imagino en tierra que se abre, cosas que caen, no una ola que... No, en algunos casos puede ser una especie de onda, sí. Ah. Si te fijas en YouTube hay algunos casos, alguna cosa así. Bien. Es bastante raro, tiene que haber sido un sismo bastante grande. Bien, y se da, volvamos a las básicas, ¿no? Perdón, prefiero ir de verdad, de cero, para no, que no nos entre cualquier cosa después por ahí. ¿A qué responden los movimientos sísmicos en nuestras latitudes? Sí, sismos hay en todos lados. Lo que sucede en nuestro caso, Sudamérica está siendo comprimida, podríamos decir, por un lado por la zona de subducción en el Océano Pacífico y por otro lado la extensión en la dorsal atlántica. Entonces eso está apretando el territorio, que a su vez el Uruguay tiene una gran cantidad de fallas que fueron generadas cuando se abrió África de Sudamérica. Y muchas de esas fallas nosotros las llamamos Río de la Plata, Río Uruguay, el Paraná, el Santa Lucía y un montón más, ¿no? Las que están haciendo un mapa de las fallas es de Leda y Judith Loureiro, que está trabajando acá con nosotros. Bien. ¿Y el movimiento de las fallas responde a esa compresión que usted hacía referencia o a qué? Esa falla, lo que sucede es esa compresión hace, entre otras cosas, por ejemplo, que nuestro Uruguay se mueve 2 centímetros al año hacia el noreste, o sea, cada año estamos 2 centímetros más hacia el norte, y además que está generando presión en estas partes de la corteza, y de tanto en tanto eso se fractura y se libera como energía en los sismos. Bien. ¿Y cabría imaginarse la posibilidad de que estas fracturas en el futuro y como consecuencia del avance de esta compresión sean cada vez mayores? Esto es una probabilidad, es una probabilística. Hay, digamos, una probabilidad de que ocurran sismos de cierta magnitud, ¿no? En general, en los lugares se usa la historia de los sismos, ¿no? Y eso se pone en una curva en función de cantidad y magnitud, y esa curva generalmente tiene una asíntota que nos da una idea de cuál es la magnitud máxima que podemos esperar en esa zona. Ah, bien. Ese estudio está hecho en nuestro país, supongo. Nosotros tenemos los registros que hemos hecho dentro de estos últimos 13 años, que es donde tuvimos sensores, ¿no? Habló de 20 sismógrafos en un territorio con el kilometraje que tenemos nosotros, digamos. ¿Es suficiente? ¿Faltaría? ¿No? Porque también es como si es una medida hecha con alambre, como hacemos tantas cosas en nuestro país, nos va a dar un riesgo determinado. Hecha mejor, va a dar el real. A ver, nosotros somos un grupo honorario, trabajamos como voluntarios, ¿no? Todos nos dedicamos a otras cosas. Yo soy docente universitario. Además eso, ¿no? Perdón, no sabía. O sea, todo esto lo estamos haciendo de onda. ¿Por qué? Porque cuando ocurrió el sismo de Haití nos preguntamos, ¿podría ocurrir en Uruguay? Y empezamos a investigar y nos dimos cuenta que sí. Y bueno, y si nadie lo hace, alguien lo tiene que hacer, y bueno, lo hacemos nosotros. No, o sea, ¿qué me estás diciendo con esto? Los sismómetros los pagamos con nuestros recursos. Buena parte la sacamos de proyectos, de financiados, de investigación en la universidad, pero hay una parte importante que la pagamos de nuestro bolsillo. Bien. De todas maneras, y gracias por la información, más se valora todavía el trabajo que hacen, pero no termina de responder la pregunta, o mi inquietud, ¿no? Y es, bueno, a ver, los números para hacer estudios y pronósticos, que son el resultado de 20 sismógrafos en territorio nacional con nuestras dimensiones, ¿qué tanto se ajustan a la probabilidad real, ¿no? O qué tanto queda subregistrado la posibilidad real. Lo que nosotros podemos decir, por ejemplo, que fue un paper que hizo Leda hace unos 5 años, junto con un especialista neozelandés, sobre la base de los datos que teníamos hace 5 años. Lo que calculábamos es que había una alta probabilidad de ocurrir un sismo de magnitud 6,5, que es bastante. ¿En qué escala? ¿La nuestra o la de...? La escala porque local. Cambia mucho, ¿no? Magnitud, no cambia mucho. No cambia mucho. Es magnitud local.
¿no? Pero es una magnitud más exacta. La escala de Richter en realidad era una magnitud específica para California y que no es aplicable. Y ya no se usa más. Bueno, pero lo ¿Y que qué nivel de que... destrucción en zona poblada puede tener un sismo de esa magnitud que usted hace referencia, como posibilidad en Uruguay? Por ejemplo, en Montevideo tenemos muchos edificios que no lo soportarían. Y bueno, casas precarias y algún tipo de construcción que no tiene buenas condiciones, no tiene buenas columnas, yo qué sé, trabado de columnas y por ejemplo, las losas, etcétera. Perdón que insista. O sea que cabe la posibilidad, y no es tan inimaginable, que pueda ocurrir un sismo de esa magnitud en nuestro país. ¿Cuándo? En el correr de los próximos 20 años. Bien. Con ese dato, ¿qué le hace falta a este país para poder aplicar prevención, al menos en lo que tiene que ver con arquitectura, información, cultura, ¿no? a la población? Bueno, sí, el ideal sería que hubiera una preparación para la población. También deberíamos poner normas constructivas que sean un poco más estrictas, ¿no? Que controlen que los edificios estén preparados para esto. Habría que hacer algunos trabajos multidisciplinarios. Yo, un ejemplo que te doy, hace ya, creo que, 8 o 10 años, no me acuerdo cuánto, teníamos arreglado con la Universidad de Potsdam, el GFZ de Potsdam, que son de los top en el tema de sismología en el mundo. Había una financiación de Naciones Unidas para justamente orientado al tema de prevención sísmica en la costa atlántica de América, porque veían que no había suficiente atención a ese tema, claro, ¿no? Entonces, las Naciones Unidas lo financiaban, ¿no? O sea, no teníamos que pagar nada o casi nada. Entonces, hablamos con el gobierno, lo planteamos, y nos dijeron, no, nosotros estamos más preocupados por el agua. Entonces vamos a cambiar esa plata y la vamos a usar para analizar el agua, ¿no? Y bueno, supongo que lo hayan hecho, ¿no? Pero en los hechos no se hizo nada con el agua. Obviamente no hubo un cambio sustancial en la política del agua. O sea, a ver, es esto. La Torres, digo la hora o calle para siempre, ¿no? Con la noticia fresca del sismo de esta mañana, se dice o se calla para siempre, porque después esas cosas pasan al olvido y cuando se vuelve a hablar de riesgos posibles pasa a ser casi que como un chiste, ¿no? O la clave apocalíptica. ¿Qué está precisando hoy nuestro país ante la eventualidad de un sismo mayor? ¿Qué necesita el gobierno? A ver, bueno, no sé por dónde empezar. O sea, una cosa que te diga, bueno, nosotros somos docentes universitarios y todo esto lo estamos haciendo gratis, voluntario, ¿no? Quizás sería bueno que el Estado tuviera algún tipo de organismo dedicado a estas cosas, por lo menos, ¿no? Y por lo menos para empezar, ¿no? Después, a partir de ahí, habría que... Lo que nosotros proponemos es una colaboración entre la academia y el Estado para hacer un trabajo conjunto. Esto hemos visto que funcionó muy bien. Si tú ves la parte de sismológica en México, en Chile, en Brasil, el vínculo entre el Estado y los grupos académicos es muy fuerte, trabajan en conjunto, incluso son organismos que son mixtos, y eso permite mayor efectividad, mayor eficiencia, compartir equipamiento, compartir conocimiento. Eso es muy efectivo. Muy bien. Bueno, Enrique Latorres, le agradezco mucho por su tiempo. En cuanto tengan más información, esto que dicen ustedes que todavía están ajustando desde el lugar y no sé si han terminado de poder confirmar que no hubo daños. El tema de daños, de vuelta, lo debería manejar... el Estado, suponemos, sí, ¿no? el SINAE, exacto. Bien. Sí, nosotros tenemos planteado hacer una charla
una conferencia en el SINAE. El Bien, SINAE ¿cuándo? y es hoy a las 17. Perfecto, Y que si el SINAE no nos confirma, lo haremos en la plaza enfrente. perfecto. La Torres, muchísimas gracias por habernos acompañado en este ratito. Una cosa, Sí. puedo pedir. Sí, cómo no. Nosotros tenemos el sitio del Observatorio Geofísico del Uruguay. Sí. En el observatorio, hay en la barra de arriba del menú, hay una opción de, si usted sintió un sismo, un tsunami, de entrar allí. Luego hay un pequeño Que texto. saque fotos si hubo algún daño. Sí. Eso puede estar interesante, pero No es ahí eso, lo que perdón. es solamente un formulario para que describa qué es lo que sintió Bien. y qué es lo que percibió y Perfecto. varios temas. Y eso es mucha información para nosotros, nos sirve para muchas cosas, temas de análisis de Por sitio, supuesto. de percepción humana, y compararlo con lo que nosotros medimos con los sensores, nos da muchísima información. Bien, Así que sí, perfecto. la El cito, pedido está hecho. Simplemente agrego que por favor lo hagamos con total sentido común, responsabilidad y honestidad, ¿no? Sí, por supuesto. Muchísimas gracias, La Torres. Muchísimas gracias. Bien. Pausa y ya venimos.